cómo se debe de integrar o el rol que tiene el Project Manager para integrar los esfuerzos de un proyecto. Vamos a platicar el día de hoy, ¿sí? Muy bien, bueno, pues el día de hoy el tema que trata es la responsabilidad principal del Project Manager, ¿sí? Muchas veces hemos estado en algún proyecto en donde pues cada quien tiene que hacer, ¿sí?, sus actividades, cada quien es especialista en lo que tiene que hacer, pero una de las razones de por qué se tiene que justificar la actividad de Project Management es quién integra el trabajo de todas las personas que están involucradas en el proyecto. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo es este esfuerzo que se tiene que realizar? Como nosotros sabemos, el ciclo de vida de un proyecto sucede por inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre. ¿Sí? ¿Cuál es el rol de integración en la parte de inicio? ¿Qué es lo que sucede en inicio? En inicio hay un turnover entre el sponsor o la parte ejecutiva y el project manager de cada proyecto. Es decir, hay un cambio de estafeta del proyecto. El sponsor ha analizado adecuadamente qué es lo que se quiere del proyecto, cuál es su vínculo estratégico del proyecto y cuál es su factibilidad para poder ejecutarlo. ¿Cuál es la responsabilidad del project manager en este momento del proyecto? La responsabilidad es asumir un proyecto o tomar en cuenta o tomar el compromiso de ejecutar un proyecto que sea viable, que sea alcanzable, que con las estimaciones iniciales de presupuesto, de fechas y de recursos, de know-how que se tiene, integrando todos esos elementos, en un inicio el project manager toma la decisión si el proyecto vale la pena, con los parámetros y las restricciones que se le están dando, pasar a la siguiente etapa, que es planeación. Pero no se analiza en batería primero los costos, luego los tiempos, luego los recursos. Primero se platica con el sponsor, después se platica con los stakeholders, con contratistas o con proveedores o el equipo de trabajo, sino que se tiene una visión holística y en ese momento, ¿sí?, con ciertas metodologías se toma esa decisión de continuar o no continuar con el proyecto. ¿Sí? Esto evidentemente se hace en un alto nivel, porque todavía no tenemos la información adecuada. ¿Sí? El foco es la integración. Cualquier actividad, cualquier área de conocimiento, cualquier responsabilidad del proyecto, el Project Manager la puede delegar a un especialista o a su equipo de trabajo o a la oficina de proyectos. Pero lo que nunca se va a poder delegar como responsabilidad de Project Management es la parte de integrar todos los esfuerzos de tiempo, costo, alcance, recursos, riesgos, comunicación, trabajo especializado para poder tener una visión integral de todo el proyecto. ¿Sí? Después, ¿qué sucede en la parte de planeación? ¿Cuál es este rol de integración que debe de fungir el Project Manager? Si nosotros analizamos lo que nos especifican las prácticas de Project Management en la parte de planeación, vamos a encontrar que está también dividido en varias áreas de conocimiento. Es decir, ahí nosotros vamos a encontrar que nos especifican recomendaciones para la parte de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos, etc. Imagínense que los planes de trabajo los hiciéramos primero planeando toda la parte de costos. Y cuando ya terminamos toda la parte de costos, después nos vamos a la parte de tiempo. Y cuando ya terminamos la parte de tiempo, nos vamos a la parte de alcance. O en el orden posterior. Primero nos vamos a la parte de alcance, después nos vamos a la parte de tiempos, y ya que tenemos todo terminado, nos vamos a la parte de costos. La realidad es que todos estos pilares, todas estas áreas de conocimiento tienen que avanzar, ¿sí?, de forma paralela, pero que siempre se deben de estar integrando los resultados. Por eso siempre las prácticas de Project Management se recomienda que los procesos o las buenas prácticas sean iterativas, incrementales y cíclicas. Iterativas, ¿qué quiere decir? Que las salidas de todos los procesos o de todas las actividades que se hacen en la parte de planeación, en este ejemplo, ¿sí?, van a afectar o van a ser entradas a los demás procesos de planeación, ¿sí? Y el Project Manager debe ser el responsable de integrar todos estos esfuerzos. Cuando nosotros avanzamos de esta forma, entonces el plan de trabajo de un proyecto se va haciendo iteración con iteración, se va haciendo por medio de la planeación progresiva del proyecto, ¿sí? Y el Project Manager siempre teniendo el foco de integrar el proyecto. Es muy común, cuando no existe la responsabilidad de la integración de un Project Manager, que
puede haber reuniones en donde la gente, por miedo, por falta de algún liderazgo, o por desconocimiento o por riesgos que se tienen involucrados en el proyecto, no se toman las decisiones, no se continúan con los proyectos, se asumen ciertas cosas críticas para el proyecto, la gente no se compromete. Y muchas veces nosotros buscamos como un argumento el decir, bueno, pues es que yo estoy esperando que la gente se comprometa para poder hacer la planeación del proyecto, para poder llevar a cabo el proyecto. Pero no es tanto la falta de compromiso, sino que no se tiene un rol que esté integrando el esfuerzo de todas las personas que están involucradas en el proyecto. Entonces, la parte de integrar todos los esfuerzos en un proyecto se vuelve una actividad fundamental para la ejecución de un proyecto, ¿sí? Cuando nosotros logramos el éxito de integrar todos los esfuerzos en la parte de planeación, podemos tener un plan de trabajo maduro, un plan de trabajo en donde todas las personas estuvieron involucradas. Por ejemplo, un error común cuando se hace una planeación de proyecto es que se hace en silo, en batería, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace una sola persona, o lo puede hacer el plan de trabajo sin involucrar a su equipo de proyecto, o también puede ser el caso que lo haga un solo departamento, ¿sí? Generalmente el área de sistemas, ¿sí? Que solamente esté planeando el proyecto sin tomar en cuenta a los usuarios. O nos podemos ir a un escenario más amplio, que sea un proyecto en donde estén involucrados un cliente, proveedores, contratistas y un integrador, uno o varios integradores, y que el Performing Organization del proyecto, que puede ser la integradora, ¿sí? La casa integradora del proyecto, esté planeando en batería en el proyecto. Muchas veces nos quejamos y decimos, bueno, pues es que mi cliente me está pidiendo fechas, me está pidiendo que cumpla estas órdenes de servicio o estos trabajos en tiempos que no se pueden cumplir, ¿sí? El problema es que no se subió a la gente en la planeación del proyecto y no se integró sus insights para poder hacer la planeación del proyecto. Saludos, mi estimado Memo, un abrazo. Imaginen cuál es la reacción de la gente cuando nosotros les decimos, tú tienes que hacer esto, la fecha que tienes que hacerlo es esta. A que de una forma metodológica e integrando el insight de todos, les preguntamos a las personas, ¿en cuánto tiempo terminas? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos este problema? Existe este riesgo, ¿cómo lo mitigamos? Pero que el resultado venga de las personas, no que el project management o el project manager imponga esos datos. La mejor recomendación cuando estamos hablando de una oficina de proyectos o un project manager que tiene el rol de controlar el proyecto, ¿sí? Y darle seguimiento al proyecto, es que no ponga información en la planeación del proyecto, sino que integre toda la información de los stakeholders clave de la planeación para hacer la planeación de un proyecto completa. El project manager no es el responsable de hacer el plan de trabajo. El project manager es el responsable de dirigir una metodología para que con su equipo de proyecto o sus interesados clave en la planeación se elabore un plan de trabajo completo, consistente, coherente, alcanzable, relevante con los objetivos del Project Charter y sobre todo comprado, ¿sí? La característica es buy-in, comprado por los interesados clave del proyecto. Y muchas veces estos no solamente son de una sola organización, porque el proyecto siempre es transversal. Tienen que ser proyectos en donde sucedan en diferentes organizaciones, ¿sí? O en diferentes departamentos, ¿sí? Y esto puede escalar a la n potencia porque podemos encontrar proyectos que tenemos personas que están en distintas localidades en distintas partes del mundo. Entonces tenemos que involucrarlos para hacer esta planeación del proyecto. A mayor complejidad, mayor formalidad. ¿Qué implica esto? Que necesitamos tomar en cuenta, aunque todos hablemos español y todos seamos de diferentes países de Latinoamérica, podemos estandarizar que hablemos todos el idioma inglés. Y es cuando se necesita un plan de comunicación para el proyecto, ¿sí? Entonces, este es el rol de integración. Es el rol que es la espina dorsal del proyecto, ¿sí? Es el rol en donde nosotros podemos determinar con el insight de todos cuál es la mejor forma de planear el proyecto, ¿sí? Bien, una pregunta, si solo se tiene la iniciativa, una idea al aire, se tiene que hacer un plan de trabajo para llevar a cabo la iniciativa
y esta llegue al plan de trabajo. Ok, qué buena pregunta. En una etapa inicial del proyecto, ¿sí? Cuando nosotros, el sponsor, nos viene con una iniciativa, como tú bien comentas, Karen, esa iniciativa, ¿sí? Nosotros evaluamos si la vamos a convertir con proyecto o no. Y allí, en ese momento, es donde se consensúa un objetivo. Ese objetivo, ¿sí? Que generalmente tiene la característica SMART, específico, medible, alcanzable, realista, relevante, y que se debe determinar y que se debe de cumplir en un tiempo determinado, es lo que va a determinar y va a ser la directriz principal para hacer esta planeación del proyecto. Si dentro del equipo de trabajo tú haces sesiones facilitadas en donde tienes el insight de la gente para hacer la planeación del proyecto, pero te dan requerimientos, riesgos o entregables, ¿sí? Que no son parte del objetivo que se está persiguiendo en una forma inicial, quiere decir que esa información es o de otro proyecto o está fuera del alcance de lo que se está persiguiendo, ¿sí? Entonces, Project Management es ir integrando de más a menos para ir atando cabos y asignando responsabilidades, ¿sí? Bien, Memo nos comenta, Ray, ¿podrías platicar algo acerca de cómo seleccionar de la mejor forma al equipo de trabajo, ya que a veces se les asigna al Project Manager con los recursos que hay y no siempre son los mejores? Esta es muy buena pregunta. Yo tengo un statement para esto. Una habilidad ejecutiva, ¿sí? Para cualquier gerente o director es obtener lo mejor de la gente con la que estás trabajando, ¿sí? El mejor project manager tendría, dentro de muchas cosas, que pedirle a su gente cosas que su gente pueden hacer. Una persona un gerente, un director, un project manager que te pide algo que sabe de entrada que no puedes hacer por falta de conocimiento, de competencia, de experiencia, no es un buen project manager, ¿sí? Porque está asignando un problema administrativo a una persona especializada, ¿sí? Entonces, una de las cuestiones es esta, ¿sí? Cuando nosotros nos asignan el personal en nuestro proyecto, se vuelve una restricción de nuestro proyecto, ¿sí? Es decir, Project Management es cumplir un objetivo con los recursos que nos están asignando, ¿sí? Recursos humanos, ¿sí? Recursos financieros, en las fechas que nos están pidiendo y con el umbral de riesgo permisible de la organización y de los interesados clave del proyecto, y que no necesariamente pueden ser de una sola empresa como estábamos comentando, sino que como el proyecto es transversal, puede ser de varios silos en particular, ¿sí? Entonces, es muy complicado como project manager tener siempre la oportunidad de escoger con las personas con las que quieres trabajar, ¿sí? Y aquí yo creo que hay que cambiar el escenario. Más bien podríamos revisar cuáles son las fortalezas de la gente con las que tenemos para acentuarlas y cuáles son las áreas de oportunidad de la gente con las que tenemos, ¿sí? Para que podamos de alguna forma volverlas oportunidad o considerarlas como riesgo para ver cómo se puede mitigar. Siempre trabajar en equipo. Si el foco es trabajar en equipo, el resultado exitoso o el fracaso no es individual, es por equipo. Y si hacemos una balanza entre fortalezas y debilidades de todos los individuos de un equipo, vamos a encontrar que las debilidades de ciertas personas pueden ser oportunidades de otras. Y por equipo podemos mitigar todos esos riesgos, mi estimado Memo, ¿sí? Ese sería mi comentario, ¿sí? Muy bien. Y entonces, bueno, continuando con esta parte de los esfuerzos de integración, una vez que integramos en la parte de planeación, pasamos a la ejecución o al delivery del proyecto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el rol de integración en la parte de ejecución? En ejecución se realiza todo el trabajo que se tiene que entregar en el proyecto. Entonces, cada quien está haciendo lo que le toca hacer, pero tiene que haber una entidad que integre todo el resultado. Cuando nosotros hacemos un reporte de avance, ¿sí? Ese ejercicio de integrar el reporte de avance, ¿sí? Se vuelve una responsabilidad nata en la parte de delivery del proyecto, ¿sí? Hay diferentes metodologías, diferentes formas, diferentes habilidades con las cuales nosotros podemos hacer esta integración, pero definitivamente es algo que se tiene que hacer. Si nosotros el último día estamos recopilando archivos de PowerPoint o de Excel o de Project de todo el mundo para hacer una presentación en PowerPoint, quiere decir que se está fallando en la integración de los avances de un proyecto cuando se está ejecutando.
porque la responsabilidad de eso es del project manager. No se integran los esfuerzos de ejecución al final cuando se va a reportar el proyecto, sino que se hace paulatinamente, se hace iterativamente, ¿sí? Es cierto que puede haber resultados que se entreguen hasta el final del periodo, pero el avance, el conocimiento explícito o tácito que genera la ejecución de un proyecto debe de permearse todos los días. Y siguiendo una filosofía tradicional o una filosofía ágil, debemos de tener el conocimiento para poder generar esta integración y generar los reportes lo más efectiva y eficientemente posibles, ¿sí? Por ejemplo, los esfuerzos de integración en la parte de ejecución son para revisar las desviaciones de la línea base, del plan de trabajo. Puede haber desviaciones positivas o negativas. Entonces, tiene que haber un esfuerzo de integración. En monitoreo y control también integramos, ¿sí? Es decir, en monitoreo y control tenemos que tener toda la información completa, concisa, coherente, ¿sí? Para poder analizar y generar acciones correctivas, acciones preventivas o reparaciones de defectos, ¿sí? Nosotros no podemos analizar en batería solamente una fase o un entregable o un área de conocimiento o los resultados del contratista mayor o del proveedor mayor. Tenemos que analizar de forma integral todo el avance del proyecto para poder tener de una forma holística el análisis proactivo, preventivo y correctivo del proyecto. ¿Por qué? Porque solamente de esa forma nosotros podemos tomar las mejores decisiones para el proyecto. Si nosotros tomamos decisiones en monitoreo y control sobre cómo va un proveedor solamente, y nosotros, porque creemos que ese proveedor es el más importante del proyecto, podemos dejar de lado ciertas oportunidades que pueden ser con el cliente, que pueden ser con contratistas menores, que pueden ser con nuestro equipo de trabajo, y que teniendo la información integrada, completa, ¿sí? Podemos tomar mejores decisiones, ¿sí? Entonces, esa es otra responsabilidad de la capa de Project Management, cómo integrar los esfuerzos en monitoreo y control para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Siempre tomar en cuenta que la capa de Project Management no es propiamente la capa que toma las decisiones en el proyecto, sino que es la capa con la cual se analiza la información para que la alta dirección, el sponsor, el program manager o el comité ejecutivo tome las mejores decisiones en el proyecto, ¿sí? Siempre he comentado que una frase que a mí me gusta mucho, que en todo este análisis e integración del proyecto creo que queda muy ad hoc, que nosotros como project manager, como especialistas en PMO o program management, nosotros tenemos que tener una misión o un propósito en las actividades que hacemos todos los días. Nosotros tenemos que enamorarnos del problema, no enamorarnos de la solución. Una solución es el plan de trabajo, pero el problema es cómo hacemos el plan de trabajo de forma integral, de forma de tomar todos los requerimientos, de forma de involucrar a todos los stakeholders, de forma de que todos en consenso hagamos un plan que sea alcanzable, realista, específico, que sepamos, que tenga cada vez menos incertidumbre conforme va avanzando el proyecto. No enamorarnos de tener un reporte en PowerPoint media hora antes de la presentación, sino que nos enamoremos todo el tiempo de cómo vamos a reportar, de qué información vamos a poner, de a quién le vamos a preguntar el avance del proyecto, que eso nos quite el sueño, para que nosotros poco a poco podamos paulativamente tener los mejores reportes, los mejores planes de trabajo o en inicio los mejores project charters o definiciones de cartas de inicio de los proyectos. Porque si nosotros empezamos un proyecto con la intención de solamente firmar un documento y con la intención de que el sponsor asigna y el project manager recibe sí o sí, y con el propósito de que en una reunión se tiene que tener ese documento, no vamos a obtener los mejores resultados. Es mejor el análisis que el resultado, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, estamos hablando de integración en inicio, que es cómo es este turnover entre el sponsor y el project manager para definir adecuadamente
si se puede alcanzar el objetivo con los recursos, con la estimación de costos y de tiempos que nos están dando, ¿sí? Después pasamos a la parte de planeación, cómo con los interesados clave podemos hacer un plan de trabajo integral en donde el Project Manager no pone la información, sino el Project Manager es el responsable de llevar la metodología para que todos pongan la información y que el plan de trabajo sea construido por todos, ¿sí? Y después en ejecución, cómo el Project Manager integra los esfuerzos de todos, los avances de todos, resuelve los problemas de todos, ¿sí? Analiza los riesgos de todos, para que en monitoreo y control toda esa información se analice completamente y los reportes sean con una visión holística para poder tomar las mejores decisiones cuando se defina presupuesto, se continúe con una fase o se haga la decisión de tomar una acción preventiva, correctiva o reparación de defectos. Y finalmente pasamos al momento de cierre. ¿Qué hacemos con respecto a la integración en el momento de cierre? En el cierre, lo que nosotros como recomendación internacional que hacemos en el cierre es generar un reporte final del proyecto, también presentar las lecciones aprendidas del proyecto, liberar los recursos, ¿sí? Y marcar hacia todas las aristas que el proyecto ha terminado. Esto también es muy importante y aquí, ¿qué tiene que ver con la parte de integración? ¿Cuál es el rol de la parte de integración del Project Manager? Las lecciones aprendidas. Y, no sola, y aquí cabe aclarar algo, las lecciones aprendidas no solamente se hacen al final del proyecto, sino que se hacen durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿sí? El mismo PMBOK en su versión 6 con una gestión híbrida nos indica que las retrospectivas por medio de iteraciones deben de hacerse en las 5 etapas o en los 5 grupos de procesos del proyecto. En la versión 5 del PMBOK sí nos mencionaba, de la versión 5 para atrás, que las lecciones aprendidas solamente eran en el grupo de cierre en el grupo de procesos de cierre del proyecto, ¿sí? Sin embargo, hay un momento muy importante de lecciones aprendidas que tiene que ver con la integración al final del proyecto, en el cierre, y este consiste en integrar, y repito, en integrar todas las lecciones aprendidas del proyecto que se tienen hasta el final, consensuarlas, analizarlas, compactarlas, depurarlas, priorizarlas, para que después se actualice los procesos operativos y la metodología de la organización o la forma en cómo se ejecutan proyectos. No basta solamente con que las personas aprendan cómo gestionar un proyecto por las veces que han vivido ese proceso, sino que lo que también tenemos que hacer es cómo la organización integra todo el conocimiento que esa organización ha vivido en ese proyecto para que el próximo equipo de esa organización que viva ese proyecto pueda tomar uso de todo ese repositorio de conocimiento o de todo ese conocimiento que se tiene, que PMI lo menciona como activos de los procesos de la organización, para que no empiece de cero el proyecto. Por eso, en la industria, en los mercados, vale mucho que una empresa haya hecho varias veces un proyecto. Veámoslo también nosotros desde nuestros escenarios. Cuando queremos contratar a una persona, lo primero que le preguntamos es, oye, eso que te voy a pagar para que lo hagas, ¿ya lo hiciste? Porque si no, tenemos riesgos. Sabemos que no tiene esas lecciones aprendidas. Eso que es por una persona, multipliquémoslo por todas las personas de todos los proyectos. Por eso al final del proyecto tenemos que integrar las lecciones aprendidas. Y la responsabilidad de hacer esto no es del especialista, no es del equipo de trabajo, no es del proveedor, no es del contratista, no es del sponsor, es del project manager. ¿Sí? Perfecto. Pues amigos, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues los esperamos, ya saben, miércoles a las 8 de la noche para seguir con estas pequeñas cápsulas de la parte de administración de proyectos. Los saluda su amigo Raimundo Sánchez y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.